Amigos y amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar donde ustedes se encuentren. Sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, que es Bien Ecuatorianísimo. Hoy lunes 7 de octubre del 2024. Como todos los lunes, tendremos una cita aquí por la señal de ecua.com, TV Radio, en Facebook Live y en YouTube. Un saludo fraterno a los miles de compatriotas residentes en todo el mundo, en especial a los que hacen patria lejos de su tierra. En redes sociales ya nos pueden encontrar como Bien Ecuatorianísimo, Facebook, Instagram, YouTube, ex Twitter o directamente a nuestro número de WhatsApp, que es el 593-99-722-2570, que inmediatamente daremos a conocer sus nombres, likes, comentarios y sugerencias. Muy bien, comenzamos. En el Cemento Cívico queremos realzar nuestras raíces, porque saber de dónde venimos nos permite recuperar nuestra memoria histórica, reconociendo nuestra identidad en un entorno intercultural y con base en ello, proyectar un mejor futuro. Para esto, les hemos preparado esta pequeña reseña titulada Este día en la historia del Ecuador, 9 de octubre. ¿Por qué 9 de octubre? El próximo miércoles se festeja en la ciudad de Guayaquil la independencia de todo Guayas. Dejo a su consideración y ya retornamos. El primer vuelo de deportación de migrantes. Este día en la historia del Ecuador. 9 de octubre, 1820. Independencia de Guayaquil. En las primeras horas de la madrugada, los patriotas liderados por Urdaneta, Letamendi y Febres Cordero se toman los cuarteles, apresan a las autoridades españolas y proclaman la independencia de Guayaquil. 1896. En Guayaquil se reúne la Asamblea Constituyente convocada por el jefe supremo, general Eloy Alfaro. 1905. Nace en Pídaro, Tungurahua, la educadora María Angélica Carrillo de Mata. Falleció en Quito en 1981. En 1934, rectora fundadora del Colegio de Señoritas 24 de Mayo de Quito. En 1958 fundó el Colegio de América. En 1969, primera mujer que desempeñó el cargo de Subsecretaría de Educación. 1918. En Guayaquil se inaugura el monumento a los próceres del 9 de octubre de 1820. 1922. Inicia sus labores la Asamblea Nacional Constituyente y elige como presidente al doctor Isidro Ayora Cueva, quien gobernó hasta 1931. 1940. Muere en Guayaquil el diplomático y escritor Víctor Manuel Rendón Pérez. Nació en la misma ciudad en 1859. En 1895, cónsul general en París. En 1923, solicitó al Congreso dejar de cantar las estrofas del himno nacional referidas a España. Autor de varias obras.
Bien, en los saluditos de la semana que muy amable nos hacen llegar, con un saludo muy especial allá en Nueva York para Fanny Almeida Pantoja, mi señora, un saludo muy especial, un fuerte abrazo. A Rocío Mafla, Fabián Almeida Moreno, Marco Espinosa, Orlando Mora, Iván Tello, Ramirito Torres, el licenciado, Miguelito Sáenz, qué gusto, nos encontramos el día sábado y que Dios le tenga así con mucha salud, Miguelito, le veo muy bien, gracias. John James, Carlos Coronel, Gatito, Carlos Vega, en la Fundación Jonathan, mi amiga, la presidenta, la directora Catalina Avilés, Nicolás Bonilla, Samuel Guerra, Manuel Almeida, Germánico Almeida, Pablo Aguilar, Lisandro Aguilar, Fabián Valencia también, que les veo, están jovencitos jugando fútbol y eso es positivo. A la edad que tenemos, pues se mantienen en excelente estado físico. Juan Carlos Chicaiza, Edwin Espinosa, Marcelo Vaca y David Granja. Un saludo muy especial para allá en la asamblea a Lilibet Cajamarca, una amiga, colega muy querida, un fuerte abrazo. Y en esta semana les compartimos con mucho cariño a todos ustedes esta bella reflexión gracias a la colaboración de mi amiga Carmita Alarcón, titulada Frases de un sabio, y ya retornamos con una invitada muy especial. Un sabio dijo: quien juzga tu vida es porque no es feliz con la suya. Valiente es quien dice la verdad, sabiendo que lo perderá todo. A veces hay que pasar por caminos difíciles para llegar a destinos maravillosos. Los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan ya haberla encontrado. Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero siempre mirando hacia el futuro. Aprende a tratar como te tratan y a dar la misma importancia que te dan. La única persona que tiene que creer que tus sueños son posibles eres tú. Callar es de sabios, amar es de humanos, llorar es de valientes y perdonar es de humildes. Una mente que ha sido expandida por una nueva experiencia jamás puede regresar a su tamaño anterior. Hay palabras que dicen poco y silencios que lo dicen todo. Aprende a tratar como te tratan y a dar la misma importancia que te dan. Si quieres ser amado, sé amable. Lo que no ves con tus ojos, no lo inventes con tu boca. Nunca le falles a alguien que te quiere de verdad. Si ignoras lo negativo, vencerás tus desafíos. A quien actúa con maldad, hay que desearle suerte. Tarde o temprano, la va a necesitar. No tengas miedo de perder a quien no se sienta afortunado de tenerte. Tienes que estar dispuesto a caminar solo. No todo el que empiece contigo acabará a tu lado. Las únicas personas que se enojan cuando hablas con la verdad son las que viven de la mentira. Sé selectivo en tus batallas. A veces, tener paz es mejor que tener razón. El fracaso es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes. Y si no aprendes, no cambias. Si haces un favor, no lo recuerdes. Pero si te ayudan, nunca lo olvides. Siempre te valora más la persona que no te puede tener que aquella que te tiene. Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos hablan porque tienen que decir algo. No ilusiones con palabras si vas a desilusionar con acciones. En la vida se pierde más por miedo que por intentar. Cuando puedas contar tu historia sin derramar lágrimas, sabrás que por dentro ya te curaste.
200.000 niñas y niños del Ecuador fueron afectados por el terremoto del pasado 16 de abril. Sus casas, sus escuelas, sus ciudades fueron destruidas. Sus espacios de juego, sus canchas de fútbol, sus actividades normales fueron suspendidas. Sus juguetes, sus libros y cuadernos se dañaron. Su ropa se perdió. Un movimiento de 7.8 en la escala de Richter les cambió la vida. Y ahora necesitan de nuestra ayuda. Todos somos responsables de garantizar sus derechos. El derecho a ser protegidos, a ser amparados y cuidados por sus padres y por su familia, a un techo seguro, a unos alimentos saludables. Su derecho a acceder a una educación gratuita, obligatoria y de calidad, a ser parte de un sistema educativo que les permita obtener los instrumentos necesarios para desarrollarse y prepararse. Su derecho a recrearse, a jugar, a disfrutar de su niñez. Su derecho a ser escuchados y atendidos, de acuerdo a sus particularidades y a sus necesidades, de acuerdo a las circunstancias que tienen que enfrentar. Que este terremoto sea la oportunidad para levantar la voz por ellos. Soy Natalia Lafourcade y los invito a trabajar juntos para recuperar a la niñez ecuatoriana. Qué lindo, es una bonita profesión esto de servir. Y para conversar, para continuar con el programa en el segmento institucional, qué honor tener la visita de nuestra amiga socióloga Grace Vázquez. Ella es experta en movilidad humana de Child Found, que nos va a ayudar que ella misma nos cuente. Bienvenida, muy buenas tardes, Grace, ¿cómo ha pasado? Muy buenas tardes, Fabián, muy bien, gracias. Gracias por la invitación a este importantísimo espacio. Qué bueno poder contar con espacios en los cuales se promueva sobre todo reflexiones que nos inviten a comprometernos tanto con la protección de los niños y niñas como en general a comprometernos con una actitud mucho más propositiva frente a la vida. Así que muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, usted tan amable desde la invitación, usted siempre con la apertura. Cuéntenos, ¿qué hace Child Found en el Ecuador? ¿Cuál es la misión? ¿A qué va? ¿Y prácticamente es todo el Ecuador o segmentado? Por favor. Bueno, muchas gracias. Child Found es una organización de cooperación internacional. Nosotros trabajamos en varios países del mundo, en 60 países en realidad, en Asia, África y América, desde hace 80 años. Child Found tiene su sede en Estados Unidos. Y en el Ecuador estamos desde 1984, justamente este año estamos cumpliendo 40 años de trabajar, sobre todo en las zonas rurales de las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Carchi, con programas de desarrollo y de protección de los derechos de los niños desde los 0 hasta los 24 años. Tratamos de acompañarles a lo largo de su ciclo de vida para que efectivamente puedan, sobre todo, cumplir con sus proyectos de vida, pero también puedan crecer en entornos libres de violencia. Además, tenemos programas y proyectos para atender a población en movilidad humana. Uno de los temas que más hemos estado trabajando en los últimos 4 años son los temas de inclusión económica, tomando en cuenta que el Ecuador es un país receptor de población, sobre todo proveniente de Colombia y de Venezuela, y en donde lo que buscamos es que puedan aquellas familias que tienen vocación de permanencia también encontrar algunos mecanismos para la inclusión económica, sobre todo en los temas que tienen que ver con sus pequeños emprendimientos. Y además también acompañamos a las familias en los temas de inclusión educativa, porque consideramos que los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos sin importar su nacionalidad, y lo que necesitamos es que puedan cumplir también, ¿no es cierto?, con sus expectativas y tener las mejores condiciones de desarrollo, porque eso va a aportar al desarrollo del Ecuador.
Precisamente, como este programa es hecho por y para los migrantes, en la asamblea, en la Comisión de la Niñez, ¿cuál ha sido el aporte de Child Fund? ¿Cómo está llevando a cabo la aportación? Porque le comento, mi preocupación desde el 2019, que hubo una ola muy importante, y lo que se llama del 2021-22, es la cantidad de, en este caso, niños de nacionalidad venezolana, que papá, mamá jóvenes y 3 o 4 prácticamente con ellos. No sé si serán, no se les puede ni preguntar porque a veces se ponen como que se está metiendo en la vida de ellos, o no sé, o en el negocio, pero esa preocupación, claro que hoy es muy poco, ¿no? ¿Ustedes cómo han aportado, por ejemplo, para esa ley y para que salgan de las calles estos niños? Bueno, uno de los temas que me preocupa muchísimo es, por supuesto, la población que está llegando, ¿no es cierto?, al Ecuador. Hicimos nosotros del Ecuador un espacio de acogida, entonces trabajamos muchísimo para transformar primero estos patrones culturales que tenemos. En realidad es toda la xenofobia que existe alrededor de las familias, y como decía, para poder trabajar en temas de inclusión económica y inclusión educativa, sobre todo pensando en la lógica de aquellas familias que deciden quedarse. Pero también estamos trabajando y sobre todo generando información, porque es lo que necesitamos en este momento, para que se comprenda que el Ecuador también en los últimos años ha generado un proceso de migración hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos también más de 100.000 personas que han abandonado en los últimos años el país, además que ha cambiado la lógica migratoria. Antes eran las personas adultos, sobre todo hombres, quienes migraban en estas condiciones tan peligrosas, ¿no es cierto?, cruzando pasos tan peligrosos como el Darién, y luego obviamente los países centroamericanos y México, hasta tratar de llegar a la frontera de Estados Unidos, eran hombres. Pero lo que tenemos ahora son familias que están migrando, y ahí hay una condición muy compleja, tanto aquí en el país como que estamos recibiendo, como los migrantes ecuatorianos, ¿no es cierto?, que están saliendo en estas condiciones tan peligrosas. Los niños y niñas se encuentran en una situación de mucha vulnerabilidad. Nosotros estamos levantando información para que se pueda entender esta realidad y podamos sobre todo atenderlos, porque por ejemplo en México tenemos más de 3.000 niños, niñas y adolescentes que se encuentran abandonados, entre comillas decimos abandonados, porque probablemente llegaron allá con algún adulto, pero la condición en la que se encuentran ahora es que están solos, ¿no? Entonces eso los pone en un gran riesgo, pero aquí también en el país. Y lo que estamos haciendo aquí en el país, sobre todo, es trabajar con las familias, porque consideramos que si la familia tiene una oportunidad económica que le va a permitir generar unos recursos, también eso va a permitir que el niño adolescente deje de trabajar. El trabajo infantil no es una realidad solamente de la población en movilidad humana. En realidad en el Ecuador hemos tenido desde hace muchos años niños, niñas y adolescentes trabajando en distintas labores. Son tan peligrosas como reciclaje, ¿no es cierto?, o minado de basura, o en minas, pero también ahora tenemos el fenómeno que están en la calle. Entonces ahí lo que creo que es un trabajo muy importante es a fortalecer y trabajar con los gobiernos locales, porque con ellos se puede generar articulaciones importantes para atender. Entonces nosotros también desde ese lado procuramos trabajar de la mano y articuladamente con los gobiernos locales para que se puedan generar alternativas para las familias, pero sobre todo para los niños y niñas. Justamente usted acabó de tocar un tema muy importante, la irresponsabilidad. Primero, migración riesgosa. Uno como adulto no se permitía decir, llevo a mi señora, a mis hijos. Tal vez luego se sufrió con el retorno, migrante retornado, ya no encontró a la señora, a los hijos, crecieron y todo eso. Pero
uno es preferible esa experiencia a llevarle con uno, con todo el callejón de la muerte hasta llegar a los Estados Unidos, que hoy prácticamente lo único que pueden perder es la vida, porque es una manera. Ahora llevan hasta niños, y eso es o sea, nosotros hacemos conciencia de parte en este programa o en los medios que visitamos, digamos, las entidades públicas, es esto de la migración riesgosa. Child Fund han ayudado, digamos, a estas familias o en escuelas o en la educación a que no tomen este riesgo, no tomen, pues prácticamente perder la vida. Sí, hemos procurado hacer sobre todo procesos de sensibilización y obviamente de apoyo para el sostenimiento educativo, es decir, cómo logramos trabajar con la familia, pero también con aportando recursos para que, por ejemplo, kits educativos, para que las familias y sobre todo los niños y niñas se mantengan dentro de la educación y no tengan que tomar esta decisión tan compleja como es el migrar, y el migrar en las condiciones tan riesgosas que estamos hablando. Pero me parece que es importante entender que el fenómeno que hoy enfrentamos es un fenómeno que está muy vinculado también no solo a la situación económica del país. Sabemos que estamos viviendo una severa crisis económica que pone a las familias en una condición muy compleja, tomando en cuenta que se ha perdido plazas de empleo, que además ha disminuido temas como el comercio, ¿no es cierto? Estamos enfrentando además una crisis energética que muchas veces tiene un impacto directo en los empleos. Es decir, hay una situación muy compleja económica, pero también los temas de inseguridad, y lo que hemos nosotros podido observar con varias de las familias con las que hemos trabajado, es que muchas familias están migrando internamente, es decir, están migrando de la costa hacia la sierra, y obviamente a veces desde la costa hacia la sierra, el oriente, hacia otros espacios, alejándose de los temas de inseguridad. Los testimonios que tenemos desde muchas familias que dicen, sí, hay una situación de pobreza, pero también hay una situación de inseguridad. Entonces, muchas veces es prevenir, por ejemplo, que su niño o niña se encuentre en un territorio en donde lamentablemente las bandas delincuenciales hacen negocio, por ejemplo, con los temas de las drogas, y entonces eso se vuelve un riesgo para los niños y niñas, o también los temas de reclutamiento forzado. Entonces muchas veces los padres y madres dicen, nosotros preferimos salir de aquí hacia otras comunidades, hacia otras ciudades, porque no queremos que nuestros hijos estén inmersos a merced, ¿no es cierto?, de las bandas delincuenciales. Realmente hay una situación muy compleja que están viviendo las familias, y que muchas veces los obliga a tomar estas decisiones, como tú dices, unas decisiones que parecerían un poco responsables, ¿no? Pero que muchas veces es la única medida que tienen para poder huir de la inseguridad. Muchas familias que están siendo víctimas de extorsión, y entonces prefieren cerrar sus negocios y prefieren irse a otro espacio en donde de alguna forma puedan al menos estar más seguras, ¿no? Es lo que prácticamente no concluimos, es esto en la asamblea, la comisión de niñez, la verdad que hacen un trabajo muy importante. Les veo que tienen conciencia y el cuidado con los niños y niñas. Ahí sí han aportado ustedes, ¿verdad?, para que se haga una ley fuerte, se haga una ley de aquí a 100 años, no está reformando es con el día a día, por supuesto, sí, pero con una visión de cuidar a los niños y niñas, adolescentes ahora, en este caso de inseguridad que vivimos. Sí, bueno, ha sido bien importante. Yo creo que el trabajo de la comisión ha sido un trabajo bastante sostenido ya algunos meses y también años, porque la reforma ya se están haciendo varios años. Lo importante es que en este momento ya está listo el proyecto de ley, el Código Orgánico de Protección Integral de la Niñez, los 4 libros que abordan, ¿no es cierto?, todo este espectro de los requerimientos y de las necesidades de protección de los niños y niñas en educación, en salud, en derechos digitales, por ejemplo, que son nuevos, ¿no es cierto?, pero también frente a las problemáticas que en este momento estamos enfrentando de violencia, ¿no? Entonces, lo importante es que el código está
ya a puertas de ser terminados. Están en este momento ya redactando las últimas disposiciones transitorias y reformatorias de leyes, porque obviamente el COPINH, al ser un código que tiene un amplio espectro, ¿no es cierto?, de atención de la niñez, también influye sobre varias otras leyes. Entonces, en este momento está en ese proceso. Yo creo que ha sido una labor titánica. Nosotros hemos acompañado a la comisión con algunas recomendaciones técnicas, digamos, y con información que le pueda aportar para que se diseñe de la mejor forma la legislación. Y como decimos, lo que estamos ahorita también haciendo es un acercamiento a las distintas bancadas legislativas y a los asambleístas, porque el pedido es que no podemos esperar más. Los niños, niñas y adolescentes en este país no pueden esperar más. Necesitamos un código que responda a las condiciones actuales que están viviendo y que son condiciones muy precarias, muy complejas. Entonces necesitamos ahí tener una legislación que es como el primer paso. La legislación es un paraguas, pero también siente una base, ¿no es cierto?, sobre la que después tendremos que trabajar en temas de política pública, de inversión social. Seguramente ahí ya es otra tarea, pero en este momento les estamos invitando a los asambleístas a que pongan de lado sus intereses partidistas. Nosotros respetamos mucho los intereses que puedan tener, pero los niños y niñas no pueden estar siendo esa moneda de trueque, ¿no? Lo que decimos es pongámosles en el centro del debate y todos aportemos para generar estos entornos seguros y protectores. Como digo, ha sido un gran esfuerzo de la Asamblea y de la Comisión, sobre todo, que en un tiempo récord ha logrado armonizar los libros y la legislación y tener un articulado que consideramos que responde a lo que requerimos, un sistema de protección fuerte, una institucionalidad que pueda trabajar articuladamente para una atención integral de la niñez, que recoge además varios articulados sobre temas que han surgido en los últimos 20 años y que necesitan de una atención urgente, y que sobre todo se armoniza con la Constitución del 2008, que hizo un cambio y una reforma institucional fuerte, ¿no?, en el país. Entonces, nuestro código, el código orgánico que teníamos o que tenemos desde el 2003, en algunos temas se quedó desactualizado. Entonces, ahorita el Código Orgánico de Protección Integral que se está discutiendo logra armonizar. Y creemos que es la mejor apuesta que tenemos en este momento para dar una respuesta desde el lado normativo. Y obviamente tendremos que seguir trabajando desde el nivel nacional y desde el nivel comunitario, desde el nivel local, familiar, para ir encontrando estos espacios y ir construyendo estos entornos seguros para los niños y niñas que, como digo, no pueden esperar. Child Fund, hoy que hay una disposición de parte del gobierno para las nuevas, una nueva regularización, llamémosle así, como ahí también podríamos tener ya números exactos de niños. Ya no veo mucho en las calles, pero todavía persisten. ¿Habrá la posibilidad por Child para que les ayuden a los padres a que se regulen, tengan sus documentos y se incorporen como debe ser acá al Estado ecuatoriano? Desde Child Fund nosotros ofrecemos información que pueda apoyar a los temas de regularización. Obviamente información y esta articulación que se necesita con las distintas instancias, pero también abogamos mucho para que el propio Estado ecuatoriano pueda dar las respuestas que se requiere. Nosotros estamos muy claros que la situación de las personas en movilidad humana es una situación que se complejiza a medida también que vemos, ¿no es cierto?, como con los pocos recursos que tenemos hay que atender a muchas más personas. Entonces, en esa medida también le trabajamos mucho con el Estado ecuatoriano para que se puedan dar respuestas. Desde Child Fund podemos apoyar con temas de información y de, obviamente, conectar, decimos, porque quien tiene que regularizar es el Estado. Entonces, en esa medida lo que hacemos es también que esta información pueda llegar, ¿no es cierto?, a todas las personas que lo requieren y que obviamente también las personas puedan tomar las decisiones. Y sobre todo, yo creo que uno de los conflictos más complejos que tenemos es los temas de documentación. Entonces, también procuramos en algunos casos que puedan tener alguna información sobre temas de documentación, pero obviamente eso también depende de lo que está pasando en Venezuela, y lamentablemente la situación en Venezuela también es una situación compleja. Sí, porque en la primera regularización hubo ese problema, pero lograron tener los pasaportes, lograron tener los documentos.
que se duraron, se tardaron como 6, 7 meses para no más de un documento, pero les están llegando. Yo le decía porque si hay por parte de Cancillería, por parte de las autoridades, hay un grueso importante de comunidad venezolana, no accedieron ni casi ni el 15%. Entonces también ahí les han invitado, han participado, ¿no? Y han hecho caso omiso. Por parte de Chal también no hay esto de que por favor compartan, porque hay muchas fundaciones también que están en esta labor, pero ellos como que un poquito reacios. Sí, lo que nosotros hacemos es, por supuesto, abogar frente al Estado ecuatoriano. Lamentablemente, y también comprendemos ya el propio Estado es el que tiene que dar estas respuestas. Hemos también participado en varias de las reuniones que está haciéndose en este momento también en la Asamblea Nacional por la reforma de la Ley de Movilidad Humana. Participamos en el proceso de evaluación y ahora estamos participando en el proceso de reforma para lograr que se incorporen, que se hagan los mecanismos más sucintos, ¿no es cierto? Que podamos también tener una forma más rápida de respuesta frente a los temas de regularización. Yo creo que ahí hay todavía una brecha importante y unos desafíos que tenemos que ir mejorando, pero también creo que hay una importante responsabilidad que tenemos desde las propias organizaciones en temas de movilidad humana. Las propias organizaciones están también trabajando y nosotros procuramos apoyarlas en ese sentido. Sí, en verdad, en la ley ya hubo las 2 reformas de la movilidad, en movilidad humana, y prácticamente no le ponen en práctica. También ahí fallamos tal vez como gobierno, tal vez fallamos como instituciones, de que en las 2 últimas reformas, y ahora se está preparando la tercera, realmente no encuentra, por ejemplo, los niños que usted acaba de decir en el extranjero. Ya Panamá comenzó a deportar, en México ya no les dan asilo, pero nosotros también tenemos la oportunidad de reunificación familiar y no lo tomamos. Eso también, ¿dónde fallamos como sociedad de que hay instrumentos para que les lleven a los hijos, a las esposas, reunificación familiar, y no lo toman? ¿Cómo se podría canalizar esto? Porque yo creo que con leyes no, sino en una difusión. No sé, usted, ¿cuál es su opinión? Sí, bueno, yo creo que sí me parece que lo primero es estar informados, ¿no es cierto? Es necesario estar informados. Y lo segundo es que necesitamos también que por eso decía, desde las propias organizaciones de personas en movilidad humana, tanto aquí en el Ecuador como por ejemplo, que tenemos en otros países, ¿no es cierto?, puedan también generar procesos de exigibilidad frente al Estado ecuatoriano. Los procesos de exigibilidad, sobre todo, son estos procesos de articulación, estos procesos sobre todo de conversación que se tienen que necesariamente tener para ir resolviendo estas problemáticas. No le veo yo otra salida, porque realmente lo que estamos viviendo en este momento son situaciones muy complejas que no se van a resolver en el plazo corto, sino que van a tener que darse van a tener que pasar incluso algunos meses o hasta años en los que se pueda lograr, digamos, lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Y es que todas las personas, independientemente de su nacionalidad, puedan tener los documentos del caso para poder, en Ecuador, por ejemplo, realizar sus actividades laborales, participar, ¿no es cierto?, en la comunidad, con estos procesos de regularización. Pero también, obviamente, las personas que están en el exterior. Lo que nosotros procuramos hacer en las comunidades en las que estamos es trabajar mucho con las familias, con información de lo que significa una migración riesgosa, de lo que significa, ¿no es cierto?, los cruces que tienen que luego realizar, sí, y a los riesgos a los que están expuestos. Y también lo que hablamos mucho con las familias es que en el caso por ejemplo, en el Ecuador tenemos mucho el coyoterismo. Entonces, lo que también les decimos a las familias es, primero, que no le crea
lamentablemente al coyote, porque lo que va a pasar es que el primer problema que tenga el coyote, el primer riesgo que él vea, les va a dejar abandonados donde sea que estén. Entonces ese es un tema que tiene que ser inclusive denunciado. Es complejo, pero son temas que se están también abordando, que tratamos de abordarlos en las comunidades también con procesos de autoprotección, porque obviamente estamos hablando de mafias delincuenciales que son las que manejan estos procesos, pero sin embargo este es el primer paso y el primer camino. Y el segundo, como decimos, es trabajar con las familias para que puedan tener planes contingentes aquí en el país y que de alguna forma también eso mitigue su necesidad de viajar. Es difícil, además, porque el país tiene una tradición cultural de migración, ¿no es cierto? No estamos hablando de migración de ahora, estamos hablando de una migración desde hace muchos años. Entonces eso siempre conlleva el que las familias, como tú muy bien mencionas, en el Ecuador, que alce la mano que uno tenga a alguien afuera. Y todos tenemos familia que está en el exterior, ya sea en Europa, en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Entonces también eso, de alguna forma, lo que nos obliga es a ser mucho más sensibles, pero también a buscar mucha más información en el momento que se toman decisiones tan complejas como el migrar de una forma riesgosa. Entonces ahí buscamos que también tengan información. Y por el otro lado, que el Estado pueda también dar una respuesta, y por eso estamos trabajando mucho en los temas de normativa y de política pública. Pero como tú dices, es un conjunto de acciones que tienen que irse cada vez articulando más, porque no hay una respuesta sencilla ni una sola respuesta. Y la verdad, y nosotros tenemos desde el año pasado, sí, ya prácticamente una ley nuevita, y no ha sido estrenada esta de trata de blanca y de coyoterismo, nuevita, y nadie la ha usado, que digamos fue relevante, y se pasaron casi 2 años en esta ley y aprobó la Asamblea. Imagínense, hoy que necesitamos que caiga todo el peso de la ley contra el coyoterismo, contra todas estas bandas, no lo encontramos, la verdad, no lo encontramos, pero así estamos, y rogamos a Dios que poco a poco, usted con su experiencia de Child Found. Y la última pregunta, por ejemplo, Child Found está en Estados Unidos, está en México, ¿en qué países de Centroamérica que encuentran? Por ejemplo, usted le llama a su colega de México, mira, hay ecuatorianos, hay niños, ¿ha habido alguna estadística, hay alguna conexión directa de decir, sí, encontramos niño solo o el papá buscando a los niños? ¿Ha habido esta conexión? Sí, Chelton se encuentra en México, en Guatemala, en Honduras, en donde estamos trabajando en Centroamérica, ¿no? Y próximamente vamos a estar también en El Salvador. En esa medida lo que hemos hecho es que varios de los programas que tiene Chelton, tanto en México como en Honduras y en Guatemala, atienden a población también ecuatoriana. En ese sentido, los programas que se tienen de apoyo, digamos, ¿no es cierto?, en los casos de migración riesgosa, donde las familias pueden acudir a los espacios que se tienen en estos países y de alguna forma también tener algún tipo de soporte y apoyo. Lo que nos ha pasado y la información que nosotros tenemos desde Honduras sobre todo, es que muchas veces la población ecuatoriana que está migrando no se acerca a los servicios, pero no se acerca a los servicios porque lamentablemente tienen miedo, porque están migrando como un coyote. Entonces el coyote lo que hace es decirles, no se acerquen, no hablen, no digan nada, no pidan nada, porque entonces está poniendo en riesgo su vida. Sin embargo, con las posibilidades del caso, sí se ha logrado que varias de las familias, varias de las personas accedan al menos a un apoyo temporal mientras están en su proceso de tránsito de un país a otro. Entonces, sobre todo esto ha pasado en las fronteras de Honduras hacia México. Claro, y esa es justamente las conexiones que debe tener para las ayudas. Uy, usted no sabe cómo sufren en Guatemala, lo que se sufre en El Salvador, en Guatemala, México. México es muy duro, pero se les indica, no lleven a la señora, a las esposas, no lleven a los hijos, y lo hacen. También hay que ponernos la mano en el corazón y ver, ¿no? Mi estimada Grace, le quedo muy agradecido
su presencia. Espero que no sea la última. Las puertas de este programa siempre abierto para ustedes porque hacen una labor muy bonita. No, muchísimas gracias, Fabián, por la entrevista. También una felicitación a su programa, que además, como muy bien lo menciona, llega a distintas partes del mundo, y siempre el llamado que hacemos es a que podamos poner a los niños en el centro, ¿no es cierto?, de nuestras preocupaciones, y podamos hacer los mejores esfuerzos por crear entornos seguros, y que también comprendemos las necesidades económicas y los riesgos, ¿no es cierto?, que implica también la situación de inseguridad en nuestro país, pero que también tomemos en cuenta que la migración riesgosa conlleva una serie de peligros, incluida, ¿no es cierto?, la privación de la vida, y que necesitamos en esa medida también tomar mucha conciencia de ese proceso, y que no pongamos a los niños y niñas adolescentes en este riesgo. Siempre puede haber alternativas aquí en el Ecuador, y no someter a una situación tan compleja como puede ser la pérdida, ¿no es cierto?, de la vida en estos procesos de tránsito, o los temas de trata y tráfico de personas, que también nos preocupan muchísimo. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y esta es nuestra misión desde este humilde programa, para que se lleve la migración de la mejor forma, no riesgosa. Le quedo muy agradecido y muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabián, y éxitos en su programa. Que le vaya muy bien. Muy amable, gracias. Estuvo con nosotros Grace Vázquez. Ella es muy humana y sabe los problemas de migración, y esta fundación Child's Fund es increíble, hacen un trabajo muy bonito. Y para continuar con el programa institucional, ya está con nosotros, y le voy a hacer la presentación como se merece. En un minutito regresamos. En el corazón de Riobamba está ubicado el Colegio Pedro Vicente Maldonado. Más de 190 años atrás, aquí funcionaba el Convento Menor del Santísimo Rosario de la Orden de los Dominicos. Fue en este lugar donde el 11 de septiembre de 1830, el primer Congreso Constituyente presentó la primera Constitución del Ecuador. Después de la desintegración de la Gran Colombia, el Distrito del Sur se organizó para hacer una nueva nación, lo que hizo con la expedición de la Carta Magna, dando como resultado el nacimiento de la República. En Riobamba, a las faldas del punto más cercano entre la Tierra y el Sol, la Asamblea Nacional rinde homenaje a la ciudad que recibió a la primera constituyente del Ecuador, a la que le dio democracia a la patria, y se compromete una vez más a seguir luchando por las leyes que vayan en beneficio de los derechos de los ecuatorianos y obviamente de los riobambeños y de los chimboracenses. Que viva Riobamba, que viva el Ecuador. ...11 de septiembre, Día de la República. Asamblea Nacional, del diálogo a los hechos. Y bien, y continuando con el programa, qué grato tener la visita de mi amiga, la doctora Silvia Narváez. Ella es encargada del archivo de la Biblioteca de la Asamblea Nacional, justamente para conversar de esto, de la Constitución del Ecuador. Muy buenas tardes, mi estimada Silvia. Bienvenida. Por favor, no le escuchamos el audio, por favor. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, fuerte y claro, muy amable. Bienvenida, Silvia. Gracias, Fabián. Espero estar a la altura de todos y dispuesta pues, en algo compartir esta experiencia que es trabajar en un archivo de de la función legislativa. Dígame, estoy a las órdenes. 11 de septiembre
Para mí sería la fiesta nacional, la fiesta que nosotros nacemos como república. Fue reconocido hace 2 años por el ex presidente Saquicela, que conmemoró 11 de septiembre. Partamos desde esa historia de la primera constitución y usted es la indicada, por favor. Bueno, como usted lo dice, Fabián, en realidad esa es la fecha de la primera reunión de la Asamblea Constituyente que se dio en Riobamba. Y efectivamente, a partir de esa fecha comenzaron una serie de discusiones, de debates y de intervenciones de quienes asistieron a este primer Congreso Constitucional para, al final de esas reuniones, de esos debates que hacemos referencia, puedan aprobar la primera Constitución de la República. Y de ahí nosotros tenemos prácticamente, cuéntenos la historia, ¿cuántas constituciones tenemos en el Ecuador? Bueno, aprobadas 20 hasta la fecha, desde 1830, algunas, una de ellas no es de vigencia, las demás todas están aprobadas, escritas. Los documentos originales se encuentran aquí en el archivo de la Asamblea Nacional. Estos textos constitucionales, obviamente, al ser los documentos primarios, tienen las firmas de las autoridades que estuvieron en ese momento de la aprobación de esas constituciones. Son documentos manuscritos en la primera parte del siglo XIX. Después, claro, conforme van apareciendo otras formas de escritura, pues ya son impresas unas, con las firmas autógrafas de las autoridades, repito, y pues no están en la disposición del ciudadano físicamente, porque claro, hay que preservarlas, hay que cuidarlas, pero sí sus textos constitucionales han sido reproducidos en impresiones o impresas que están al servicio ya, pues ya las últimas sí, pero las anteriores, las históricas, obviamente hay quienes se las tienen con mucho respeto, con mucho cuidado, pues obviamente para tratar de que se conserve la mayor cantidad de tiempo necesita. O sea, nosotros, por ejemplo, en la primera de 1830, ¿cuántos artículos, cuántos capítulos, cómo estaba compuesta, cómo era lo que ustedes tienen? Porque todas las constituciones de ustedes tienen en manuscrito, ustedes la joya que mantiene en el archivo en la biblioteca de la Asamblea, ¿verdad? Sí, Fabián, las constituciones, como todo acto humano, han ido evolucionando. Por lo tanto, la primera constitución es muy cortita, tiene muy pocos artículos. Obviamente las secciones obviamente también tienen periodos cortos, entonces claro, el contenido es apenas 10 cosas. Y sí, es la que yo diría, es la primera constitución en la que se va a iniciar, va a abrir algo nuevo que no había obviamente en el país, ¿no? Esa estructura está da origen a la función del Estado y se crean, y aparece con los tres primeros poderes o funciones, hoy son funciones, pero en ese momento se las crea como poderes del Estado, que son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. En todo este camino de las 20 constituciones que nosotros tenemos, por ejemplo, la de 1900, prácticamente es la de 1898, si no estoy equivocado, que también ahí hay algo importante que añaden en esa constitución. ¿Nos podría dar un exacto más o menos qué sucedió en esa constitución?
sabían exactamente nada de todo, porque tú me cuenta que son 20 constituciones y no soy constitucionalista. Yo soy archivera y por la experiencia que tengo siempre, por el acceso directo que tengo a las instituciones y por mi formación, sí, he dado lectura a ellas, pero no puedo decir exactamente cuál es el cambio que ha habido entre una y otra. O sea, sí me las he leído, sí las he revisado, pero son 20, las constituciones que estoy segura que están al día, pero de mi parte cometería un error que no exactamente cuál es. Pero sí, todas, absolutamente todas, como lo dije en un principio, sí dan parte del desarrollo de la sociedad, del cambio de la sociedad, de la evolución. Sí, perdón, de la evolución de la sociedad hay cambios notables, por ejemplo, en la que sí, yo entiendo, y la mayoría de ustedes están al día. En la última constitución hay una cantidad de derechos que antes no constaban en las otras, antes estaban enfocadas exclusivamente al ser humano. En la última pues ya se toman en cuenta y se amplían derechos, algo que sí es factible para nosotros como la naturaleza, que más poder, como se llama, de renombre. Sin embargo, para muchas personas es difícil entender que la naturaleza tenga derechos. Imagínense que quién ese derecho, quién está al frente de ese derecho y reconocer algo que fue muy notorio, algo que llamó muchísimo la atención para algunos países de reconocer ese derecho de la persona. Más que todo, y ese es su trabajo, mantenerle impecable, mantenerle toda esta historia prácticamente que desconocidos. Hay muchos alumnos que he preguntado, que he conversado con muchos jóvenes y prácticamente lo de la Constitución no tienen totalmente un desconocimiento. Esto usted no sería de proponer en la Comisión de Educación que también se dé en la educación básica, en la escuela, en el colegio, volvamos a tener, ya volvió ética, cívica y ética a las unidades educativas del país, pero también necesitamos que den a conocer la Constitución que hoy por hoy está vigente. Sí, yo creo que es el sentido de todos. Qué pena, hay experiencias que uno como en mi especialidad, que es la atención al ciudadano, la experiencia en ocasiones suele ser negativa, como usted dice, se enoja porque hay muchas personas o estudiantes mismos que vienen con una falencia, con un déficit sobre el conocimiento básico, mínimo, porque claro, no todos estamos en esa posición o obligación de conocer aspectos muy de especialidad, pero eso no quiere decir que uno como ciudadano desconozca lo básico, lo mínimo. Por ejemplo, de que nuestra Constitución nuestra y todas las constituciones fueron creadas o se las crea, o al menos es la intención del asambleísta o del constituyente, de formar un grupo de reglas de convivencia, porque si no habría constitución, obviamente cada quien tendría sus propias leyes. Las sociedades necesitan de estos instrumentos, repito, para poder regular nuestro funcionamiento, porque si no hacemos esta regulación, obviamente cada quien impondría pues su punto de vista, impondría sus normas, sus reglas, y no sería fácil la convivencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sería bueno que no le compete a esta área, a este planteamiento de este tipo, pero sí la sociedad tiene el derecho de presentar una propuesta, claro, o una necesidad respecto a la falencia, al desconocimiento o de la educación que queremos que tengan nuestros hijos o nuestros descendientes. Algún momento se propuso aquí una institución que se cree la constitución para niños. Porque claro, el entender de la vida es distinto al entender del niño. Y sí, los niños aprenden fijando, los niños aprenden escuchando, los niños aprenden mirando y aprenden con la gente. Entonces, si tienen buenos ejemplos,
si tienen buenos modelos, con esta, una constitución lúdica, podrían aprender. Claro, y con el conocimiento usted sabe. ¿Cómo se siente cuando hay la visita de los muchachos y usted les da a conocer lo que es la asamblea? ¿Cómo toman los jóvenes cuando hacen el tour? Porque a mí me encantaría en esa área, porque es muy bonito cuando se da a conocer lo que es la historia y el realce de la asamblea. Mira, les comento a todas las personas que están conectadas en este momento que la Asamblea Nacional tiene un área especializada que es de participación ciudadana. Esta área es encargada de hacer las visitas guiadas y ellos hacen obviamente la planificación, el agendamiento para ser recibidos a los grupos, pero no obstante, nosotros cuando podemos compartir, hay ocasiones en que se lo puede hacer con niños, es maravilloso ver cómo los niños se interesan en conocer y saber un documento que para ellos obviamente no tiene la connotación que tiene para un joven o un adulto. Pero sin embargo les llama la atención lo antiguo. Tenemos aquí una reproducción, un facsímil de la primera constitución que fue elaborada hace un tiempo, y por lo tanto es muy representativa del documento original, porque como comprenderán, el documento original ya no se lo puede escribir y tampoco se lo manipula, obviamente, para cuidarlo, para cuidar su integridad. Este documento fue restaurado hace algunos años, entonces mientras menos contacto físico tenga, pues vamos a asegurar un poquito más de tiempo que permanece aquí en el tiempo y en la Asamblea Nacional. Pero es gratificante, dependiendo que preguntan, sabían, es lindísimo cuando los niños se emocionan, a ver, y quiero verlo, entonces, ávidos de conocer algo de sociedad, algo que les llama la atención, que lo empieza. Pero así mismo es mi sentimiento personal, de los jóvenes que les está aprendiendo y explicando de alguna forma el documento, lo valioso que es ese documento, como república, como todo, y los jóvenes están de los móviles. Entonces, yo sí que algo está faltando, hay una condición que nos está yendo con las solicitudes, algo habrá que hacer, en el momento de por ejemplo la ciudadanía siente esa necesidad cuando uno le falta algo, cuando uno tiene necesidad de algo, entonces pienso que el ciudadano, de punto, el sistema está, digamos que si tenemos que comenzar directamente a la Asamblea Nacional, de cómo lo siento, ¿no? Personas que están en el día a día de lo que hace la Asamblea, del que hace de la Asamblea, y de para qué está aquí la Asamblea. Entonces de pronto se va creando este por nada, sabe que la situación de nuestros padres, el ciudadano, o sea, el futuro queremos para ellos, que les estamos dando los adultos, como sociedad, entonces sí sería bueno, me estaba olvidando, ¿por qué estamos aquí ahora? ¿Por qué está la sociedad? Nunca con esos instrumentos, o sea, tantos empoderamientos que dice la palabra, ese empoderamiento, ese sentir del ciudadano, lo que está ahí, en ese documento, nuestro para nosotros creando para nuestra energía, puede ser. Desde ese momento que necesita evolucionar, puede ser que no se satisfaga o no esté todo completamente de acuerdo con la necesidad, pero sí está legislado para necesidades. Entonces, sí sería bueno que es conglomerado. La sociedad se da cuenta de que algo está faltando, pues pidamos, pues solicitemos, pues de alguna forma tratemos de que lo que nos hace falta, pues que nos hace cumplido, ¿no? Más que todo, si nosotros estamos a puertas de elegir la nueva asamblea para que se posesione el 24 de mayo,
los nuevos asambleístas, y hoy que aumentan a 152, sería uno de los requisitos en que sepan cuántos artículos, cuántos capítulos tiene la Constitución, cuántos, prácticamente todo. La estructura, los títulos, los capítulos, todo eso, sería bueno. No requisito, ¿no? Sino que prácticamente sepan lo que van a legislar y lo que van a cambiar una ley que de acuerdo al tiempo se pueda mejorar, hacer fuerte, en fin, de los problemas actuales, porque día a día se cambia la tecnología, etcétera, etcétera, pero también ahí como que fallamos. Bueno, yo le voy a hablar a los ciudadanos. Claro, hay muchas cosas en las que estamos fallando como sociedad. Y claro, si la sociedad también la sociedad nos permite mejorar, obviamente hay que hacerlo, hay que tomar enfrente, ¿no? A veces siento que uno deja que las cosas pasen y no, uno no se quiere. Y tiene que ayuda a la sociedad. Y en algo que podamos aceptar, en algo que podamos suceder, hay que hacerlo. Entonces, sí, y volviendo a su pregunta, también para mí es una necesidad, ¿no? Que el ciudadano, finalmente decimos que el ciudadano común con lo básico también es más importante aún que han sido elegidos con el voto popular, pues también vengan, digamos que no tienen su formación exclusivamente en lo que es la legislación, ¿no? La esfera de legisladores, que quiere decir información legal, conste que la asamblea no solo de una materia, hasta de muchas materias, de todas las materias, civil, penal, de salud, de deporte, de todas las actividades que el ser humano desarrolla. Entonces, uno debería, eso es es lo que nos aspira, de que sean mejores leyes, que todo se posible, obviamente, y más que las leyes, más que lo escrito, es que se cumpla, que se haga, que se realicen lo que está escrito. Todos queremos un mejor país, todos queremos un mejor vivir, todos queremos un buen vivir, pero no hace falta que solamente se hace que se cumpla, que se lo haga, que todos aportemos desde nuestros espacios con un granito de arena. Solo así es que la sociedad mejora, la sociedad cambia. Porque cada uno en el lugar que está, en la ciudad que está ahora, o en el que debe estar, en el que le tocó estar, debe aportar, porque no está bien que solo dejar que las cosas pasen, que todas las pasan por inútil, las cosas pasan porque estamos actuando, porque debemos actuar y hay espacios para. Más que todo, si nosotros ya regresó Cívica a las unidades educativas del país, también que regrese legislatura, porque es una materia muy importante para el crecimiento y que tengan conciencia en el voto. Yo creo que al conocer la historia, nuestra historia, de cuántas constituciones, la bandera, el escudo, por qué somos nosotros esto como república desde 1830, tendremos más elementos para que podamos votar con criterio y que prácticamente nos representen de cada provincia, de cada estatus, de cada, digamos, regiones, que tengamos como asambleístas dignos representantes de un pueblo. Yo, en mi punto de vista, todos dignos representantes. Hay que mejorar esa dignidad. Pienso yo que a veces la formación, los valores, los desvían, o los feministas, los desvían. Porque todos somos seres humanos positivos y buenos los ecuatorianos. Pero claro, hay que mejorar en algunos aspectos. No, yo sepa, no hay una escuela de legisladores.
pero sí la Asamblea en algunos periodos, en algunos momentos sí ha hecho su escuela para, para dar los conocimientos pues, de los documentos que les van a servir, les van a apoyar en su labor. Bueno, cada periodo legislativo es una innovación, algunos asambleístas obviamente vuelven, pero casi siempre cambian. Y los nuevos de esperar ellos vengan pues, a hacer cosas positivas, mejorar un mejor país. Y ese es yo creo que ese es el deseo de todos los ciudadanos. Mejor país, mejor asambleístas, mejores leyes, mejor vivir para todos. Yo, en mi parecer, mi personal, puedo decir que nos falta a nosotros como país para no estar en un nivel de un buen vivir de este país. ¿Cuánto tiempo nos falta para aprender? ¿Cuánto tiempo nos falta para madurar? No sé si políticamente, socialmente, económicamente. En ocasiones pienso que esas políticas de los gobernantes y de más, no sé, firmes, más definidas y quieren cumplirse, ¿no? Eso es lo que nos decía en forma de reflexión. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que esperamos? Queremos con nuestros estudiantes, vamos a dar clase de legislación para que el voto sea razonado, para que el voto sea, si cabe la expresión, más madura. Claro, eso se decide o se verifica cuando uno ya está con más años de edad, de madurez, ¿no? Pero sí, pienso que usted tiene razón, Fabián. Uno no puede madurar ni todas las comunidades cuando no tuvo emociones, no tuvo ideas, no tuvo respeto, ni siquiera tuvo clase de cívica, todo ya lo que hablábamos de la bandera, hablábamos de lectura, ahora como que nos estamos olvidando. En buena hora que han tomado la decisión las autoridades de que vuelvan. Yo pienso que es algo vanitoso, pero también es una situación a nivel mundial, ya no son los niños de antes, no son los jóvenes de los 15 años, hay que ir a la vanguardia, ¿no? De las necesidades también, el mundo cambiante, exige otras cosas, es exigente, pero tampoco es imposible, hay que y bueno, pues eso también son decisiones de la autoridad. Claro. Y finalmente, para visitar el archivo, la biblioteca, ¿está accesible para los compatriotas? ¿De qué hora a qué hora puede visitar? Sí, Fabián, los ciudadanos tienen libre acceso porque esto no es obviamente privado, ¿no? Esto es público y tienen libre acceso. Como todas las cosas o las funciones, hay que pedir agendamiento de participación ciudadana, hay que agendar el visita porque hay una persona que necesita una visita guiada por lugares que son icónicas y representativas. Entre ellos la biblioteca, pero específicamente la biblioteca como visita no se puede hacer porque, como le decía hace un momento, hay documentos que no se pueden escribir ni tocar ni manipular de forma diaria, ¿no? Pero la biblioteca tiene eventos especiales que ya tienen una exhibición de documentos que también tienen la historia guardada, escrita guardada y empolvada. En primer lugar voy a aclarar que el archivo hay que cuidarnos de que no esté sentado porque el polvo es nocivo y el polvo es café. Pero sí, esta visita que podemos hacer en serio de documentos que la firma el día de creación del Día de la Tierra, que es el 13 de mayo de todos los años, y también en agosto, en el mes de agosto, se hace una exhibición y suele escribir documento de las constituciones, leyes antiguas, los textos originales, auténticos de ley, donde están las firmas autógrafas de la autoridad de las constituciones que tienen las firmas de los primeros representantes en las constituyentes,
suelen escribir también documentos que son icónicos, representativos de la nacionalidad legislativa, que no hay ningún debate. Eso es la única cosa legislativa. No hay dos, no hay función legislativa aquella y una parte de otra provincia. Es única, y por lo tanto, simplemente hay documentos que ya, por su carácter de importancia y de una hacer históricos, los textos originales de entonces la nación el archivo asociado a los como personas, activeras y también como áreas de que se mantengan de mayor número de años posible. También el pasa de las asambleístas y las fechas, estamos en la página web, hay un destinado para que el ciudadano pueda verificar las debates, las resoluciones respecto de las leyes consideradas. Como este tema también hay documentos de leyes antiguas, de especificar, es no quiere decir que se vienen de esta ministerio de actividades que no se sabe que no hace ni no se puede decir. Es algo más corto, siempre perdía el compromiso ciudadanos, es de ciudadanos, cuidado con este camino, este público, porque en la medida de la posibilidad, siempre por ahí siempre por ahí decidido. Muy amable, gracias mi apreciada Silvia, le quedamos muy agradecido su participación y espero que no sea ni la primera ni la última. Las puertas de este programa siempre estarán abiertas para usted cuando lo necesite, porque es muy importante dar a conocer a los compatriotas que viven en el exterior de que pueden revisar, pueden ver, pueden informarse acá en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, Fernando. Un saludo enorme a las personas que están conectadas y que obviamente están en su patria, su tierra y en nuestro desierto aquí. Sobre todo que sigue porque la historia, el pasado no se pierde gente con poco se pierde. Esperamos que puedan día de nuestro futuro. Muchísimas gracias. A usted muy amable. Gracias, mi estimada Silvia. Un fuerte abrazo. Gracias. Estuvo con nosotros la doctora Silvia Narváez, una persona que conoce mucho, cargada del archivo y de la Biblioteca Nacional, de la Asamblea Nacional. Y en el segmento cívico, en la campaña para la presidencia, le hizo realidad. Comenzó ya las deportaciones y en este caso comenzaron con los ecuatorianos ya hace un tiempo atrás, comenzó las deportaciones desde Panamá. Compatriotas, por favor, piénselo, migración riesgosa es muy malo. Les dejo con este video y ya retornamos con la final. El primer vuelo de deportación de migrantes ecuatorianos que atravesaron la selva del Darién partió de la capital panameña con destino a Manta, Ecuador. Esta operación es parte de un acuerdo entre Estados Unidos y Panamá, con Estados Unidos financiando el vuelo. La aeronave salió del aeropuerto Marcos A. Gelaber con 30 ciudadanos ecuatorianos a bordo, quienes fueron sometidos a un control documental antes de embarcar. Entre los migrantes deportados habían personas con antecedentes penales y estatus migratorio irregular, además de individuos vinculados a delitos graves como homicidio y narcotráfico. De los 30 pasajeros, 28 fueron deportados y 2 expulsados. Este vuelo sigue a otros operados bajo el mismo acuerdo, incluyendo un vuelo previo a Medellín con ciudadanos colombianos. El acuerdo entre Panamá y Estados Unidos también prevé vuelos futuros para deportar a migrantes de otras nacionalidades, incluyendo ciudadanos de China e India. Desde el inicio de año, el flujo de migrantes a través del Darién ha disminuido en comparación con el año anterior. Las autoridades panameñas continuarán trabajando bajo este acuerdo para gestionar la migración irregular. Bien, agradeciéndoles por su amable compañía y esperando que haya sido de su agrado, le hacemos la cordial invitación
para que la próxima semana nos sintonicen en su programa favorito, que es bien ecuatorianísimo, aquí por la señal de ecua.com, TV Radio, en Facebook Live y en YouTube. En la producción, mi compañero Carlos Correa, y en la presentación y dirección general, su servidor, Fabián Almeida Castro. Les decimos mil gracias, cuídense mucho y que Dios les bendiga. Del Pentagrama Nacional les dejamos con un saludo muy especial a mi gente linda, residentes allá en Madrid, España, con este hermoso pasillo titulado Corazón de Papel, interpretado por el maestro Segundo Rosero. Y a propósito, les hacemos la cordial invitación para que en vivo y en directo este y muchos temas más lo disfruten en Rocola Fina y algo más este viernes 18 de octubre, 7 de la noche. Con luz, con todas las restricciones, está garantizado. Vengan, está garantizado. El festival va porque va. Adquiera sus entradas en Ticket Show y espero que les guste este tema y nos acompañen y disfrútenlo. Nos vemos. Bye bye. Tan solo penas me has dejado en el alma, porque tú nunca me has querido de verdad. Me hirieron tanto tus engaños y traiciones, que terminaron con mi felicidad. Me hirieron tanto tus engaños y traiciones, que terminaron con mi felicidad. Tal vez el tiempo me enseñe a olvidarte y hacer pedazos tu corazón de papel. Tal vez encuentre un amor que sea sincero y así olvidarme de tu cariño infiel. Para arrancarme de esta pena que me mata, para arrancarme tu amor que es un puñal, para arrancarme de esta pena que me mata, para arrancarme tu amor que es un puñal. Quizá el tiempo me enseñe a olvidarte y hacer pedazos tu corazón de papel. Tal vez encuentre un amor que sea sincero y así olvidarme de tu cariño infiel.
para arrancarme esta pena que me mata, para arrancarme tu amor que es un puñal, para arrancarme esta pena que me mata, para arrancarme tu amor que es un puñal.